¿Aló? ¿Estás lista? Claro que sí. Muy bien, entonces, A a comerse comerse el el mundo. mundo. Nos volvimos a juntar y desempolvamos el recetario. Estamos listas para una nueva aventura. Entrevistas, humor y lo que más nos gusta. Mucha comida. En El Hocicón, edición especial. A comerse el mundo. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo Hocicón. Hola Ceci, ¿cómo estás? Tenemos temas y temas variados, diferentes, y ustedes van a estar diciendo, ¿y ahora? ¿De qué van a hablar? ¿De qué vamos a hablar, Ceci? ¿Cómo estás? Hola a todos y todas, muy bienvenidos. Hola Mercy. Bienvenidos a este nuevo hocicón que además es el último hocicón de nuestra temporada especial dedicada a la comida. Vamos a cerrar con broche de oro. Gracias por acompañarnos en este especial, por supuesto. Vamos a hablar el día de hoy de experiencias que hemos tenido en la cocina, probablemente no las mejores. Hace un par de episodios, cuando estábamos cerrando el 2025, Mercy nos contó de un episodio que no fue culpa de ella, pero en el que la cena de Navidad fue completamente quemada por la persona que necesitaba, que debía hacer esa preparación y no pudieron consumir ese lechón de Navidad que tanto habían pensado en la familia. Y cerramos un poco con esa anécdota, nuestro episodio de fin de año, de Navidad y fin de año del 2025. Y hoy vamos a hablar de experiencias similares, Mercy. Cuando tú hablabas, Ceci, pues mi mente se iba a las cosas que nos ha pasado en la cocina. Y no solamente cuando hemos sido niños, sino cuando ya hemos tenido la responsabilidad de criar a nuestros hijos. En mi caso, ha sucedido tantas cosas que, bueno, no las recordaré todas, pero han sido desastrosas incluso, ¿no? Porque yo recuerdo algún momento que estuve cocinando patatas y tenía sobre lavandín, tenía algunas, ¿qué serán? Cáscaras y todo que las había reunido y me olvidé de botarlas, las tenía ahí y el rato que quería, no sé, quitar el agua de las patatas, como no me di cuenta, pues se cayeron todas encima de las cáscaras y de todo lo que estaba allí. Entonces que tuve que botarlas y hacer, querer hacer algo más rápido y lo único que pude en ese momento, porque ya llegaban a almorzar y todo y ya no había. Entonces lo único que hice era freír huevos, que había huevos, entonces a freír huevos porque no pudimos hacer la comida, no pude hacer la comida que estaba preparando porque tuve ese descuido, ¿no? Entonces, no es que cogí algo como para que se me vaya el agua, un cernidor, alguna cosa, entonces eh, lo hice mal definitivamente. Pero también me recuerdo que algún momento mi madre, porque antes tú no encontrabas los pollos ya listos para consumirlos, para cocinarlos. Tenían que Eh, an- limpiar. Había que, claro, pelarlos, matarlos incluso, y eso para mí, cuando estaba yo en la escuela, era traumante, porque Traumatizante. yo le veía a mi mamá eh, matar a la gallina, incluso cortándole la cabeza y ese tipo de cosas, y, y siempre me hizo feo. Claro que cuando ya comía me trataba de olvidar de que pobre gallina estaba cortada la cabeza, pero luego me daba cuenta de que pasaba el tiempo, era más normal mirar cómo se pelaba una gallina con agua hervida y para que puedan salirle las plumas y ese tipo de cosas. Pero yo lo que hacía es solamente mirar. Y en algún momento cuando, no sé, que tendría unos 11 años, tal vez 12 años, con mi hermana estábamos peleando. No recuerdo por qué, pero peleábamos. Entonces, mi madre al escucharnos de castigo nos mandó a que matemos una gallina y que Esta pelemos es la la gallina. última. Entonces, no sabíamos que mi hermana menor, más fuerte, ella decía, dame, yo le mato. A ver, dame, dame, pásame el cuchillo. Y yo decía, pero ¿y cómo le vas a matar?
ya le voy a volar la cabeza, decía, le voy a volar la cabeza, como hace mamá. Pero, claro, mamá le cogía la gallina y le aplastaba las alas y las patas para que no salga volando o para que no se mueva. Pero eso no lo habíamos tomado en cuenta. Entonces ella cogió a la gallina y le voló la cabeza de la pobre gallina. Y como no le estábamos sosteniendo, la gallina empezó a saltar por toda la cocina. Y ¿Seguía era vivo? seguía viva y era más traumante porque antes lo que veíamos era que la gallina ya quedaba muerta ahí, pues no, pero entonces esa era una de las cosas que yo hasta ahora no puedo, no podría matar a una gallina así No, imposible, nada. ¿qué sería? Tan libremente, ¿no? Tan No, libremente. Y que es mejor ahora que tú encuentres un pobre pollo ahí, pero ya pelado, no preparado y limpio, ya por favor. listo como para comerlo. Entonces, esa era una de las cosas que siempre recordamos con mi hermana, siempre recordamos con mi hermana. Y que yo me puse a llorar, pero mi hermana me gritaba y decía, deja de llorar y coge la gallina, deja de llorar, pero yo era que trataba de cogerla, o sea, intentaba cogerla, pero mi mente era más fuerte que no me permitía cogerla, entonces ahí creo que no recuerdo luego porque son partes como que se me olvidó, Rada. y creo que mamá llegó y nos habló y nos dijo que para pelear sí somos buenas, pero para hacer las cosas que deberíamos hacer no lo éramos. Entonces, pero ya luego ya no recuerdo ya que de niña haya hecho ese tipo de cosas porque mi madre se dio cuenta de que nos afectó mucho ese tipo Claro, qué trauma. de cosas, ¿no? Pero ya luego en la cocina, como yo recuerdo que recién casada, a mí me habían dicho que la cocina es de imaginación, de incentivarte y cocinar. Y trataba de hacer unas recetas que nunca me salían bien, no salían bien. Y realmente lo que hacía es desperdiciar las cosas. No Y lo salía ahí. mismo hacía con el tiempo mi hija, mi segunda hija, porque yo no le había enseñado a cocinar, pero ella igual se inventaba y resulta que cogía un poco de harina, hacía una masa y no le salía bien porque el sabor era terrible porque estaba mucho aceite o porque le puse en el aceite frío y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que todos cuando hemos entrado a la cocina nos ha pasado cantidad de situaciones de que eh, a lo mejor le pusimos demasiada sal o nos equivocamos y le pusimos alguna cosa que no era y que el sabor salió diferente. Entonces sí, la cocina también, así como nos trae alegría, nos ha traído sustos. Alguna vez, incluso por un descuido, yo traté de coger una olla y lo que hice es quemar el trapito ese con el que estaba, sí, Sí, y se siguió una parte del el suéter fuego. que, claro, entonces me asusté. Eso decía mi madre que eran las personas que no entraban a la cocina con gusto, que les pasaba ese tipo de cosas. Entonces decía que para entrar a una cocina hay que entrar con todo el sentimiento de amor por la cocina para poder hacer las cosas bien, porque decía que si no, nos sale todo mal. Y sí, yo digo que hay que ponerle amor para las cosas que tú vas a preparar y que luego vas a servirte, ¿no? Entonces, Exacto. son situaciones y cuánta gente podría contarnos cosas que han hecho, ¿no? Y que de pronto luego con el tiempo sonríen y dicen, o sea, pero qué ilógico que yo hice tal cosa, pero lo hice. Entonces, sí, ha habido accidentes y accidentes y, y hay que ir, yo digo, a la cocina también con los cinco sentidos porque también ha habido situaciones Ah, peligrosas a las que uno se enfrenta en la cocina. Y como tú decías también, algún momento, la cocina no solamente es para las mujeres, sino es también para los hombres. Y cuando ellos cocinan, pues cocinan delicioso, pero a muchos no les gusta cocinar, así como vemos mujeres también que no nos gusta tampoco, cocinar. exacto, es verdad. Estaba pensando en tu anécdota de la gallina, por la que probablemente nos van a atacar todos los animalistas, pero Claro, de ley.
pero estaba pensando que de pronto de ahí viene el dicho de correr como gallina sin cabeza, ¿no? Sí, Definitivamente. yo creo que sí, de ahí viene, de alguien que le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros, porque yo me Seguramente. imagino, claro que a lo mejor alguien no sabía, pero se imaginaba que eso se tenía que hacer y a lo mejor salió eso, ¿no? Y es un buen refrán que queda en muchas cosas definitivamente. Y que aparentemente viene con datos, con evidencia científica de que así es como ocurre, así es como funciona, Mercy, total. Sí. Claro, yo estaba pensando mientras tú hablabas de eso, bueno, yo también he tenido como malas experiencias en la cocina. A mí en términos generales me gusta cocinar, creo que cocino bien. Eh, pero yo empecé, precisamente por ese gusto, yo empecé a meterme en la cocina desde muy pequeñita. Me gustaba cocinar, me gustaba mucho hacer postres desde muy pequeñita y entonces ahí me pasaba eso que tú dices, eso que uno trata de hacer una receta y no sale bien definitivamente y gasta los ingredientes y no salen y no salen. Entonces sí, definitivamente que me pasaba muchas, muchas veces. Hace unos años intenté hacer un jugo que tenía naranja, zanahoria y remolacha. Se supone, naranja y zanahoria es un jugo muy fácil de hacer y es dulce porque la zanahoria también es dulce y todo bien. Y esta receta tenía también remolacha, pues, pero en general es un producto dulce la remolacha también. Entonces intenté hacerlo y Mercy, no te puedes imaginar lo horrible que salió. Salió el jugo, pero salió completamente desagradable. Tanto así que los años han pasado y Sergio siempre dice, a mí me gusta todo lo que tú cocinas, excepto por el jugo de remolacha. Todavía lo sigue recordando y todavía lo sigue diciendo, porque definitivamente fue algo sumamente desagradable. Tenía toda la posibilidad de salir bien, era algo súper sencillo, mezclar pues unas raíces, la remolacha y la zanahoria son raíces dulces, con la naranja, con el jugo de naranja iba a salir bien, pero definitivamente no fue por donde debía ir, Messi. Sí, en realidad tantas cosas que nos ha pasado, ¿no? Hechos las que nos inventamos las comidas y sí, definitivamente. Pero bueno, creo que vamos pensando en que la comida es, bueno, ya no puedo decir que es lo mejor, porque recuerdan en un capítulo anterior que decía que hay que comer lo que se debe comer, no comer por comer, ¿no? Nos decía, Exacto, pero comer con conciencia, es con verdad. conciencia, Sí, pero comer con conciencia también puede ser rico, yo creo, ¿no? También por es supuesto, y debe ser rico, porque si tú comes sin algo que está sentido. feo, pues por más sano que sea, no te lo vas a comer, Sí, definitivamente. Así es que hay que aprender a unir los ingredientes para poder, en realidad, comer delicioso. es verdad, Mercy. La semana pasada, o hace 2 semanas, estaba haciendo una granola hecha en casa que me queda muy bien, de verdad, tengo que decirlo. Está mal que lo diga yo misma, pero me queda muy bien. Pero definitivamente en esa ocasión la quemé completamente, toda la casa olía a humo, estaba terrible. Y entonces a todos nos ocurre este tipo de cosas en cualquier momento, más allá de que seamos buenos o malos cocineros, Mercy. Bueno, yo recuerdo incluso que el tostado, que es el maíz que se hace con manteca o con aceite, igual, nunca me salía, siempre se me quemaba. Y yo alguna vez le decía, vuelta han quemado el tostado. No, no está quemado, sino que así es más rico. Pero el rato que comías sentías lo que estaba quemado. Entonces, sí, ha habido cosas que en la cocina nos ha pasado. Ahora que hablas del maíz tostado quemado, para mí uno de los recuerdos importantes es que mi abuela materna, eh, cuando yo nací, cuando yo era pequeña, ella ya cocinaba muy poco, realmente, ella era una persona mayor, ella fue una mamá mayor para mi mamá, entonces ya cuando fue abuela de nosotros ya era bastante mayor de edad. Entonces ya cocinaba muy, muy poco. Hay algunas cosas deliciosas que recuerdo de su cocina, pero una cosa de las que más recuerdo es que el maíz tostado siempre
se le pasaba de color, de tostión, como tú estás diciendo. Siempre lo consumía así y a ella le gustaba ese maíz así, le gustaba que sea exageradamente tostado, bastante oscurito realmente. Y mi papá disfrutaba mucho de eso, a mi papá le gusta, un saludo para Olger si nos está escuchando, a mi papá le gusta mucho la comida pasada de tostión, pasada de cocción realmente, cualquier tipo de comida a él le gusta así y disfrutaba mucho cuando iban a visitar a mi abuela, que ella tenía ese maíz tostado completamente pasado, ya que lo mencionaste, me acordé que se volvió como eso que normalmente no sería el resultado esperado de la receta, se volvió como lo tradicional ahí porque ella lo hacía de esa manera definitivamente. Y hay cosas que igual a mí me gusta, por ejemplo, el tostado igual, me gusta así pasadito de color, y es como el cocolón. El Eh, cocolón me gusta así como que medio cafecito y todo. Entonces dicen, ya está quemado. Digo, no, no está quemado, está en su punto, pero porque a mí me gusta de esa manera. Entonces, lo que puede ser delicioso para ti no le gusta a los demás, pero sí, ahora que tú decías del tostado de esa manera, sí, a mí me gusta así que se esté bien que se tostadito, pero las personas que lo ven dicen, está quemado. Me Exacto. gusta lo quemado. ¿Te gusta lo quemado? Sí, a mí no me gusta realmente, ahora que mencionaste el cocolón, bueno, el cocolón en Ecuador es la palabra que utilizamos para referirnos a la parte tostada del arroz, cuando se hace el arroz, la parte de abajo y la parte tostada. En Colombia, en la mayoría de lugares le dicen la pega, ¿La qué? a la pega, Ah, que es precisamente esa parte de abajo tostada del arroz en todos los lugares en donde consumen o consumimos arroz, en la mayoría se puede también, o también es parte de la alimentación esta partecita. En el Ecuador me parece que es demasiado importante porque para acompañar una sopa, para acompañar un guiso o estofado, esa partecita tostada del arroz es muy, muy importante. A todos nos gusta, o a la mayoría de personas nos gusta. Pero estaba pensando que a mí un par de veces se me ha quemado el arroz, se me ha pasado el arroz. Eso que ya sé hacer arroz en olla normal, en estufa, no en olla arrocera solamente. Yo aprendí en mi casa se hacía el arroz siempre en arrocera, entonces en olla arrocera, entonces era muy fácil, pero ya he aprendido a hacerlo en olla y se me ha quemado algunas veces y eso sí me parece lo peor, me parece que no hay nada más desagradable que el arroz quemado, parece totalmente. es que cuando ya está quemado hasta el olor y el sabor es diferente, ya no lo puedes comer, ya no lo puedes comer. Tiene un límite también, pues el hecho de que tú te comas, por ejemplo, el maíz un poco oscurito, ¿no? Pero ya cuando está quemado es hasta amargo. La comida es Ya, amarga cuando tú vuelve comes mal. el arroz quemado o el maíz o lo que sea, ya es amargo y definitivamente ya no lo puedes consumir, ya no puedes comértelo y tienes que desecharlo. Así es. Bueno, para cerrar nuestro especial, nuestra temporada especial de comida, alrededor de la comida, queremos invitarlos a que nos cuenten cuáles han sido esas desgracias que les han pasado. Esperemos que no sean tan graves, por favor. Por supuesto que, como decía Mercy, hay situaciones divertidas que nos pueden pasar en la cocina o que luego nos podemos reír, pero por supuesto que en la cocina es un espacio en el que tenemos que tener los cinco sentidos en lo que estamos haciendo, estar muy concentrados, tener mucho cuidado, prever lo que puede ocurrir, no confiarnos y prever, tener muchísima seguridad cuando estamos en la cocina, evitar que los niños y mascotas estén dentro de la cocina cuando estamos cocinando, evitar todos los peligros realmente y ser cuidadosos, pero queremos escuchar esas historias más divertidas como las que les hemos contado, más gallinas aunque nos critiquen, aunque nos critiquen por compartirlo, nos pueden contar, por supuesto, esas experiencias que ustedes han tenido en la cocina, no, que, donde no salió como esperaban, pero definitivamente fue divertido. Estamos terminando esta temporada especial relacionada a la comida, pero no quiere decir que se acabe el hocicón. Estén muy atentos porque si nos vamos a tomar un pequeño descansito, pero vamos a volver enseguida con más hocicón, con una nueva temporada del hocicón para seguirnos acompañando, Mercy. Ujú. Una nueva temporada que ni siquiera nosotros sabemos, ojo, ¿no? Porque nuestra productora nos indicará
cuál es el tema que vamos a tratar la próxima vez, pero como siempre, serán muy buenos. Así es. Esperamos que les haya gustado este especial relacionado a la comida y que sigan con nosotras en la nueva temporada del Hocicón. Nos vemos. Nos vemos. En el Hocicón, edición especial. A comerse el mundo.